Muchas gracias a todos por estar aquí en este evento diferente, un poco diferente a lo que normalmente veníamos haciendo con los cafecitos, pero muchas gracias por acompañarnos. Fíjense bien, esta ocasión estamos haciendo un cambio respecto a la forma tradicional con las que venimos trabajando en los cafecitos. ¿Este cambio cuál es? El cambio es de que ahora van a ser una vez al mes, pero un poco más extensos, donde nos dé la oportunidad de que podamos ampliar respecto al tema de que se trate, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy decidimos ver el tema que le llamamos la importancia de una contabilidad eficiente en las empresas. ¿Por qué lo vimos importante? Lo vemos importante porque regularmente tenemos los contadores ciertas creencias respecto a la forma en que debemos de contabilizar. Siempre vemos que muchas de las empresas contabilizan para efectos del pago de los impuestos y no se contabiliza para efectos de tomar decisiones. Entonces, aunque el tema es muy general, también estamos cerrando la segunda parte de la charla, va a ir enfocada mucho a lo que es las empresas de las actividades agropecuarias. ¿Por qué enfocamos al final a las empresas de las actividades agropecuarias? La realidad es que porque en ese tipo de empresas principalmente es donde alcanzamos a ver que hay una gran deficiencia en la manera de generar la información financiera, ¿no? Entonces, por eso quisimos cerrar con ello, ¿no? Vamos a dar inicio entonces. Primeramente decirles desde el inicio lo que es la contabilidad, que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, las transformaciones internas y otros aspectos, ¿no? O sea, es una técnica. Acuérdense que la contabilidad, al final de cuentas, es una técnica que está bastante bien regulada, ¿no? O sea, la información financiera, que es la que emana de la contabilidad, debe de ser información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que esa información me debe demostrar la posición y el desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de decisiones. Fíjense lo importante de lo que acabamos de decir. O sea, la información financiera que emana de la contabilidad nos debe de servir para que el usuario tome decisiones de tipo económico. No estamos hablando de que la información que emana de la contabilidad sea para efectos de pagar impuestos. Es cierto que hay una correlación muy importante entre la contabilidad y el pago del impuesto. Sí, eso es correcto, pero no es el fin principal, ¿no? Su manifestación fundamental es en los estados financieros. Ahí es donde tenemos y donde concluye el trabajo de la contabilidad, en los estados financieros. Se enfoca esencialmente a proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivos, entre otros aspectos, ¿no? Y fíjense cómo este último texto que está ahí en la lámina, porque a veces pensamos que la contabilidad es hacer pólizas y pagar impuestos. Y nada está más errado que eso. O sea, la contabilidad no es hacer pólizas y pagar impuestos. Lo vamos a ir describiendo en el transcurso de la plática. Uno de los puntos importantes es las normas de información financiera, ¿sí? Y la contabilidad electrónica. Porque hoy por hoy
tenemos una contabilidad que le tenemos que mandar al SAT de manera electrónica, ¿sí? Pero no debemos de olvidar las NIF, las normas de información financiera. ¿Qué son las NIF? Pues comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. De hecho, las NIF son una serie de normas precisamente que se formulan por un organismo especializado, pues. O sea, ¿sí? Entonces, ¿con qué intención? Con la intención de que la información financiera sea expresada de una manera correcta. Ahora bien, el marco conceptual de la norma introduce el concepto de reconocimiento contable, ¿sí? Dentro de las normas de información financiera, el reconocimiento contable es muy importante. El reconocimiento contable es el proceso de evaluar, presentar y revelar los efectos de las transacciones, las transformaciones internas que realiza una entidad y de otros eventos que la afectan económicamente. Es en las NIF particulares donde se establecen tratamientos de reconocimientos contables más concretos. Ciertas circunstancias que puede realizar una empresa, pues tiene una NIF muy especial, que de hecho vamos a cerrar el tema con una de las normas de información financiera que se llama la E1. La E1 que es específicamente toda la normatividad financiera para las empresas del sector agropecuario, pues, que tienen sus características muy, pero muy particulares, ¿no? Otro concepto que viene dentro de las normas es el concepto de juicio profesional. El juicio profesional lo considera como un elemento esencial en la aplicación de las NIF, el cual engloba lo que le llamamos el criterio prudencial. O sea, el contador público, el que está haciendo los registros contables, tiene que tener un juicio profesional, tiene que ser lo que le llamamos el criterio prudencial, el criterio de cómo contabilizar. Lamentablemente, a veces, muy pocas veces afortunadamente, pero lamentablemente encontramos de repente en alguna empresa que lo importante es hacer el cheque, pero no hago el cheque si no hago el registro contable al mismo tiempo. Y como lo importante es hacer el cheque, pues carga y abona como te dé la gana. Al cabo es que luego viene el despacho y corrige. Eso no es ni juicio profesional, ni es criterio prudencial, pues. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que, como lo dije hace un momento, la contabilidad no es hacer pólizas y no es pagar impuestos. La contabilidad es algo mucho más importante que eso, ¿sí? Otra de las cosas que nos hacen muchos cuestionamientos al respecto. ¿Necesito el CFDI para hacer el registro contable? No, por supuesto que no necesito el CFDI para hacer el registro contable. El registro contable se da por la acción o la transacción que se hizo, al margen de que si ya lo tengo documentado o no lo tengo documentado. Que si lo tengo documentado de manera que pueda yo comprobar que la transacción ya se hizo, al margen de que no esté cumpliendo todavía los requisitos fiscales. Pero acuérdense que es información financiera. Eso es la importancia. Entonces, ¿necesito el CFDI para hacer el registro contable? Por supuesto que no. Lo que necesito es que la operación se haya realizado, se haya concretado, se haya acordado. Eso es lo que necesito para realizar el registro contable. Lo otro es netamente un procedimiento fiscal. Otro de los puntos importantes dentro de una contabilidad eficiente, precisamente, es el control interno. El control interno que debemos de tener en la empresa para garantizar que los procedimientos que estoy realizando, ¿sí?, van a quedar debidamente soportados y debidamente registrados en mi contabilidad y por ende
me va a dar una información financiera de calidad, ¿sí? El control interno está representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. La estructura del control interno consta de los siguientes elementos y no son limitativos, ¿no? Puede haber muchos más todavía, pero primero, el ambiente de control, el sistema contable y los procedimientos de control. Algo que es muy importante es no hay que perder de vista el nivel de empresa que tenemos. No va a ser el mismo control interno el que utilice la tiendita de la esquina a la que utilice una empresa monstruo como puede ser no sé, un Walmart, un Sam's. Obviamente tienen que tener un control interno diferente, porque el control interno no debe de ser ni demasiado robusto ni demasiado sencillo. Tiene que ir acorde al nivel de empresa que tenemos. Eso también que no se nos olvide nunca. Otra de las circunstancias importantes, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros? El objetivo de los estados financieros es precisamente la toma de decisiones. Ese es el objetivo primario de los estados financieros, tomar decisiones. Y derivan precisamente de las necesidades de los usuarios. ¿Quién es el que va a analizar o el que va a razonar sobre la información que tengo? ¿Sí? Pues, ¿y qué es lo que ando buscando? ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de ello, ¿no? Son un medio útil para la toma de decisiones económicas. Es un medio útil para la toma de decisiones económicas. Deben proporcionar elementos de juicios confiables. Esa información financiera o esos estados financieros me debe de proporcionar elementos de juicios confiables. Y por eso es que debo de tener registrados los actos o actividades o circunstancias que sucedieron en la empresa, al margen de que si tengo un CFDI o no tengo un CFDI, porque es elementos de juicios confiables y deben de ser útiles para diversas situaciones. Una decisión de invertir, o sea, voy a tomar una decisión de invertir sí y solo si mi información financiera que me está proporcionando los estados financieros me dicen que es necesario o es importante invertir. Para obtener créditos, es importante la información financiera para obtener créditos, por supuesto. Para evaluar la capacidad de generar recursos o ingresos, ¿sí? Allí en los estados financieros me va a decir esto, si tengo la capacidad de generar recursos o ingresos. Distingue origen y características de los recursos y los rendimientos de los mismos, ¿sí? Hay que formarse un juicio del manejo de la empresa y para evaluar la gestión del administrador. O sea, los estados financieros me van a dar un panorama de evaluación del manejo de la empresa y obviamente de las personas que están manejando la empresa, ¿verdad? Conocer la capacidad de crecimiento, la capacidad de generación de flujos, de utilidades, de productividad, etcétera, etcétera. No es lo mismo generar utilidades que tener liquidez. Alguna vez lo escuché de un maestro de la maestría que dijo, las utilidades y la liquidez en una empresa es como el alimento y el respirar en una persona. Una empresa sin utilidades puede vivir un tiempo, como una persona sin alimentarse puede vivir un tiempo. Pero una empresa sin liquidez se muere tan rápido como una persona sin respirar, ¿no? Entonces, las dos cosas son muy importantes. Generar utilidades es muy importante para sobrevivir, pero tener liquidez es también sumamente importante para poder seguir en el mercado, ¿no? Entonces, los estados financieros, esos nos dan un gran panorama para esas tomas de decisiones. Se ha comprobado que los estados financieros de una entidad ayuda a la toma de estas decisiones.
si estos proveen elementos de juicio. Pero si no me proveen ningún elemento, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Sí? Obviamente, si esos estados financieros me proveen elementos de juicio, yo voy a poder checar la solvencia y la estabilidad financiera de la empresa. Voy a poder checar la liquidez que tiene la empresa, ¿verdad? Como lo dije hace rato, es muy importante. La eficiencia operativa, el riesgo financiero y su rentabilidad, ¿verdad? O sea, tengo elementos para poder evaluar este tipo de circunstancias, ¿sí? Pero si no tengo estados financieros confiables, entonces estas tomas de decisiones son muy, pero muy complicadas que podemos tomar la decisión, pero probablemente nos estemos equivocando en la toma de decisión porque los elementos de juicio no son los adecuados, ¿no? ¿Qué tanta y qué calidad de decisión, de información tenemos para tomar decisiones? Y ojo, lo ponemos como para que nos duela, ¿eh? O sea, como para que duela. ¿Lo hacemos al aventón o en lo que vemos sin analizar? Fíjense la importancia que tiene la personista que está haciendo el cargo y el abono. ¿Qué pasa si esa personita que está haciendo el cargo del abono no tiene la información correcta o no buscó la información correcta? ¿Sí? Y resulta que mandó a un gasto algo que en realidad era una inversión. ¿Qué efectos tuvo en mis estados financieros? ¿Sí? Si no le damos la parametrización de mi empresa, de lo que estoy haciendo, de la información suficiente a esa persona y lo manda a gastos en lugar de inversiones, ¿qué efectos voy a tener al momento en que analizo los estados financieros? Pues, por eso es bien importante la personita que está contabilizando, pues. A esa personita que está contabilizando le tenemos que dar todos los elementos del juicio necesarios para que tome la decisión correcta, ¿sí? Y eso se da sí y solo sí, también se tiene conocimiento de la empresa, ¿eh? Si yo no conozco la empresa y estoy contabilizando, no voy a tener idea de qué es lo que voy a hacer. Necesito conocer el fondo de las cosas de lo que hace la empresa para poder que cuando tenga un documento en la mano, tenga un contrato, tenga una transacción, pueda ella o esa persona ponerlo en el lugar adecuado, en donde debe de ir. Los objetivos de los estados financieros es precisamente en cuanto a su situación financiera o los recursos económicos que cuenta, la estructura de sus fuentes de financiamiento, una idea muy cercana a la realidad del valor del negocio. En cuanto a su actividad operativa, pues allí en esos estados financieros voy a poder conocer su actividad operativa, voy a poder conocer sus flujos de efectivo y los cambios en la situación financiera, sus revelaciones sobre políticas contables, entornos, realidad del negocio. Fíjense cómo priorizamos mucho lo que es la política contable. O sea, si yo no tengo estructurado una política contable de una manera adecuada a la empresa y a las actividades que realiza la empresa, difícilmente voy a tener estados financieros que me sirvan de algo, ¿sí? Yo les decía, y voy a empezar a tocar un poquito el tema de las actividades agrícolas, por ejemplo, ¿sí? Yo digo, soy una actividad agrícola, pero ¿qué tipo de cultivo tengo? ¿Tengo un cultivo de ciclo corto? ¿Tengo un cultivo de ciclo largo, un cultivo perenne? Tengo que tener una política contable diferente. Cuando tengo un cultivo de ciclo corto, a mí me interesan saber y conocer 3 costos de inversión. El primer costo de inversión es desde que empecé a preparar la tierra hasta que tengo fruto, ¿sí? Pero también me interesa saber cuánto me cuesta cortar y cuánto me cuesta empacar. Y ese es otro costo que debo de conocerlo al margen del costo de producción que ya comenté hace un momento. Pero además de que ya conocí el costo de producción hasta que tengo frutos y también conocí el costo de corte y empaque, también me interesa conocer cuánto me costó vender, el costo de distribución. Y la sumatoria de estos 3 costos me dará en su momento
el total del costo de lo vendido de lo que produje, ¿verdad? Pero tengo que tener estos tres elementos. Los tres son costos, pero los tres me dan una información diferente y eso lo tengo que tener claro sobre una política contable, ¿sí? Y si en lugar de un cultivo de ciclo corto tengo un cultivo perenne, yo además tengo que conocer el costo de establecimiento que le llamamos, o sea, cuánto me costó tener el arbolito desde que preparé la tierra hasta que me dio fruta por primera vez. Ese es un costo de establecimiento. Pero además también cuánto me cuesta el mantenimiento de cada año, cuánto me cuesta el corte, el empaque y cuánto me cuesta la distribución. Ahí le agregamos un nuevo elemento. El elemento del cultivo perenne, de cuánto me costó tener el arbolito, ¿sí? Tiene mucho que ver porque tiene una vida útil. El arbolito no lo voy a sembrar hoy, me va a dar fruto en 3 años y ya lo voy a cortar. Me va a seguir dando frutos durante X periodo de tiempo. Entonces necesito tener esa estructura hecha y todo eso nace de una política contable que tiene que estar acorde a la actividad que vengo realizando. Y si hablo de ganadería, pues es totalmente diferente. La política contable que debo tener en una actividad ganadera es muy diferente. Inclusive si estoy hablando de ganadería de reses, es una forma. Si estoy hablando de avicultura, es otra forma. Si estoy hablando de, no sé, de acuicultura, es otra forma, ¿verdad? Entonces, cada una de esas actividades tienen que tener una política contable y una definición clara y precisa de qué es la información que me tiene que dar. Los estados financieros básicos, pues es el balance general, que es los activos, los pasivos y el capital, ¿verdad? Por un lado tenemos los activos, que son los bienes de la empresa, y por el otro lado tenemos lo que debemos y lo que hemos aportado o lo que hemos ganado, ¿verdad? Como me dijo también una vez un maestro, del lado izquierdo, que son los activos, es la vaca, y del lado derecho, que son los pasivos y el capital, pues son los dueños de la vaca, ¿no? O sea, entonces así hay que verlo, ¿no? Por otro lado tenemos el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable, el estado de flujo de efectivo, que son los 4 estados financieros básicos: balance, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable, el estado de flujo de efectivo. Y que no se nos olviden que a los estados financieros hay que agregarle las notas explicativas, o sea, hace las notas a los estados financieros, donde si yo tengo una cuenta por cobrar de 10 millones en una nota, debo decir si esas cuentas por cobrar vienen de saldos de clientes, si vienen de saldos de gastos a comprobar, de deudores diversos, de lo que ustedes quieran y cómo están estructurados, ¿verdad? Entonces las notas deben de ser muy importantes dentro de los estados financieros básicos. Obviamente esos estados financieros básicos deben de reunir ciertas características cualitativas y cuantitativas. Pues, o sea, obviamente cuantitativas porque me va a dar números, siempre va a estar expresado en números, pero cualitativas, parte de lo que hablamos hace rato, de la calidad de la información que tengo, pues eso es sumamente importante. Ahí tenemos también un poquito en una imagen los 4 estados financieros básicos y fíjense cómo al centro está precisamente las notas explicativas a los estados financieros, ¿no? Ahora, ¿de cuáles características cualitativas estábamos hablando o estamos hablando? Fíjense bien, características cualitativas. Primero, confiabilidad. La información tiene que ser confiable, tiene que ser veraz, tiene que tener una representatividad, tiene que ser objetiva, puede ser verificable, se tiene que poder verificar y debe de ser la información suficiente para poder tener una confiabilidad en ella. Debe de ser relevante, porque debemos de tener bajo esa relevancia la posibilidad de predicción, la posibilidad de confirmación y lo que es muy importante, la importancia relativa, ¿sí? La importancia relativa no es lo mismo 100,000 pesos en una empresa de la tiendita de la esquina, como le dije hace rato, a 100,000 pesos en un Walmart, en un Sam's. O sea,
es relevante. También debemos de identificar la importancia relativa. Debe de ser entendible a los usuarios, o sea, debe de ser comprensible, tiene que tener comprensibilidad, ¿sí? Que todos los usuarios la entiendan. Además, debe de ser comparable. De nada me sirve una información si no la comparo con algo. Tiene que ser comparabilidad en cuanto a la uniformidad, la estructura, la terminología, los criterios, los periodos, todo eso tiene que ser muy comparable. Además, además, debe de ser oportuna. La información debe emitirse a tiempo para que sea útil. ¿De qué me sirve hoy estar analizando algo que sucedió el año pasado? Yo tengo que analizar hoy lo que sucedió ayer, no lo que sucedió el año pasado. Por eso tiene que ser a tiempo real, ¿sí? Tenemos que tener bien claro la relación costo-beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder el costo de obtenerla. Eso es muy importante. O sea, yo no puedo gastar más en obtener la información que en lo que me sirve, ¿sí? Entonces, debe que haber una relación costo-beneficio y debe de tener un equilibrio. Su cumplimiento implica el punto óptimo y no necesariamente niveles máximos. Pues tiene que haber un equilibrio. Ok, vamos viendo un poquito aspectos. Fíjense bien, lo que estamos hablando ahorita es netamente normas de información financiera. Ahora le vamos a agregar un poquito de los aspectos fiscales en cuanto a la contabilidad. ¿Sí? ¿Qué me dice en este caso el Código Fiscal de la Federación respecto a la contabilidad que deben de tener las empresas? Primero, ¿dónde hay reglas de la contabilidad en la ley? En el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, ahí hay reglas respecto a la contabilidad. Y a lo mejor más de uno se sorprende, porque fíjense lo que me dice el artículo 28. Me dice, las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Punto número 1. Para el fisco, ¿qué integra la contabilidad? La contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, los sistemas y registros contables, los papeles de trabajo, los estados de cuenta, las cuentas especiales, los libros y registros sociales, o sea, el libro de accionista, el libro de actas de asamblea, ¿sí? El control de inventarios, los métodos de evaluación de esos inventarios, los discos y cintas, o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredita sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes. Además, en el reglamento del código se establecerá la documentación e información con las que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Fíjense, la que acredite sus ingresos y deducciones. Por ejemplo, en una empresa agrícola que exporta, pues las liquidaciones que me hace el broker del extranjero, pues forman parte de mi contabilidad también y son un elemento fundamental para determinar los ingresos y una buena parte de las deducciones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Adicionalmente, hay reglas de miscelánea fiscal que me habla precisamente de más circunstancias de la contabilidad en medios electrónicos, porque ahorita vimos lo que es la contabilidad, pero ahora recuerden que estamos obligados a llevar algo que le llamamos contabilidad electrónica, ¿verdad? La regla 2816 de la resolución miscelánea fiscal para 2019 me dice, para los efectos del artículo 28, fracción 3 del código y 33, apartado B, fracciones bla, bla, bla del reglamento, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, fíjense bien, le tendremos que mandar al SAT el catálogo de cuentas utilizados en el periodo, la balanza de comprobación
que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas del activo, pasivo, capital, resultados, ingresos, costos, gastos, resultado integral de financiamiento y cuentas de orden conforme al anexo 24, apartado C, conforme al anexo 24, ¿no? Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o subcuenta. O sea, también las pólizas se las tenemos que mandar y los auxiliares de cuentas, ¿no? Afortunadamente esa fracción 3 es solamente a requerimiento de la autoridad, ¿no? Para los efectos de esta regla, se entenderá que la información contable será aquella, y fíjense cómo la propia ley, en este caso a través de resolución miscelánea, ya establece que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, que entre otras pueden ser precisamente las NIF, los principios estadounidenses de contabilidad, la US-GAAP, o las normas internacionales de información financiera, a través del IFRS, por sus siglas en inglés, y en general cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente, ¿sí? Entonces, mi información, la que le voy a mandar a la autoridad, tiene que estar conformada y diseñada de acuerdo a la normatividad que le aplique. Porque si soy una empresa americana, pero hago operaciones en México, a lo mejor su marco no son las NIF, sino son las US GAAP. Entonces, va a ser conformidad a las normas estadounidenses de contabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esa materia y encontrarse vigente en el momento en que se debe cumplir con la obligación de llevar la contabilidad. O sea, tiene que ser de conformidad con el marco, ¿sí? O con el organismo profesional que es competente en definir cuáles son esas normas, ¿sí? Ahora bien, la contabilidad constituye un eficaz instrumento de análisis económicos y fiscal, ya que cumple con una serie de condiciones, entre ellas que toda anotación o registro contable tenga una justificación lógica, legal y económica, y que además esté basada en una operación soportada documentalmente de acuerdo a las características de veracidad y objetividad. Pero fíjense bien, que esté basada en una operación documentalmente probada, ¿sí? Pero no tiene que ser un CFDI, pues. O sea, si yo llego a un arreglo con un cliente de venderle o de hacer un contrato de suministro de mercancía el día 30 de abril, pero ya tengo claro qué es lo que le voy a entregar, yo ya hice una venta, yo la registro, ¿sí? Al margen de que hayas pedido o no hayas pedido el CFDI, pues. Entonces, tiene que ser que está basada en una operación soportada documentalmente de acuerdo a las características de veracidad y objetividad. La contabilidad juega un papel fundamental para que la autoridad pueda conocer la situación económica de los contribuyentes, pues es cierto que la contabilidad es la base de los tributos, ¿sí? Es cierto, pero no debe de ser ese su fin primordial. ¿Cuál dijimos que era su fin primordial? Proveernos de información para tomar decisiones. Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos básicos para tener una contabilidad eficiente? ¿Sí? Primero, elementos básicos, cierres contables. O sea, tiene que haber cierres contables periódicos. O sea, no se trata nada más de contabilizar pólizas. Una vez que contabilicé las pólizas, entonces tengo que verificar los saldos de las analíticas por cada periodo. El cierre debe considerar plazos, o sea, yo tengo que tener el cierre del periodo en este plazo. Tiene que haber una depuración de saldos.
La contabilidad tiene que estar al día, no a 3 meses atrás, al día tiene que ser. Tengo que ver la aplicación de costos. O sea, los costos tienen que ser aplicados conforme a cada operación se va realizando, o de perdida en el periodo, pues que le corresponde, pero tiene que haber una aplicación de costos. La documentación soporte, ¿qué debe de acompañar a cada póliza contable? ¿Qué es lo que debe de acompañar? Lo que debe acompañar a cada póliza contable no es necesariamente un CFDI, puede ser cualquier otro documento, ¿sí? Que me dé la certeza de que la operación se realizó, pues, ¿sí? Al margen de que los requisitos fiscales los cumpla posteriormente. Entonces, tiene que haber una documentación soporte. Tiene que haber conciliaciones depuradas, conciliaciones no necesariamente bancarias o no solamente bancarias, sino de conciliaciones depuradas de bancos, de clientes, de proveedores. A veces tenemos una conciliación bancaria en las empresas que los cheques en tránsito son 3 hojas de la conciliación y resulta que tengo cheques en tránsito de hace más de un año, de 2, 3 años. Esos cheques ya prescribieron, ya nadie los va a cobrar. Entonces, algo tenemos que hacer con ellos para tener conciliaciones pues, claras, precisas. ¿Sí? Obviamente, también de ahí se deriva la correcta determinación de impuestos. ¿Sí? ¿De dónde saco la correcta determinación de impuestos? De mi contabilidad. Pero quitando los elementos que son netamente contables, pero no fiscales, y sumando los elementos que son netamente fiscales, pero no contables, ¿verdad? Y eso donde lo dejamos claro, pues en los papeles de trabajo, ¿verdad? Ahí es donde se determina correctamente los elementos que diferencian de lo contable de lo fiscal, ¿no? Obviamente, esto ya lo dije hace rato, un catálogo de cuentas acorde a las necesidades particulares de la empresa, cuentas con nomenclatura clara. No debemos de tener un catálogo de cuentas con cuentas en exceso o con cuentas insuficientes, sino que esté acorde a las necesidades de la empresa y que estén bien claras y definidas los criterios de registros contables a través de políticas contables definidas, claras y precisas. ¿Qué pasa muchas veces? Pues tenemos saldos en rojo. O sea, saldos en rojo, eso no es posible. En una contabilidad eficiente no puede haber saldos en rojo, ¿sí? Estas provienen en su mayoría de errores en otros registros contables. Y si un cliente, por alguna razón, me pagó de más, no es que le voy a dejar en clientes el saldo en rojo, sino el saldo que me pagó de más se debe de ir en pasivo a través de un anticipo de un cliente, ¿verdad? Entonces, pero no debe haber saldos en rojo, ¿no? Provisiones. Tenemos que provisionar los elementos que ya se dieron o las actos o actividades que ya se dieron y que lo que falta es o el cobrar o el pagar. O sea, hay que evitar llevar contabilidades basadas en flujo de efectivo. Tiene que haber una contabilidad de acuerdo a lo que se realizó por la entidad. Al margen de que lo pagué, no lo pagué, tengas FDI o no tengas FDI, pues entonces hay que evitar llevar contabilidades basadas en flujo de efectivos, aunque el régimen fiscal sea en flujo efectivo, son 2 cosas diferentes, ¿sí? Si tengo partes relacionadas, sabemos que para efectos fiscales, la parte relacionada pues es muy vigilada, ¿verdad? Entonces, si tenemos préstamos, aportaciones, retiros, pues hay que tenerlas bien identificadas cuando son partes relacionadas o cuando no son partes relacionadas. Debemos de tener la documentación soporte de esos préstamos, de esas aportaciones, de esos retiros. También tenemos que tener la documentación soporte adecuada. Si tengo activos y pasivos en moneda extranjera, recuerden que cada fin de mes yo tengo que hacer la evaluación de la ganancia o de la pérdida cambiaria que me originaron esas operaciones en moneda extranjera, ¿sí?
Pero además de evaluar lo que fue mi ganancia o pérdida cambiaria, tengo que identificar si esa ganancia cambiaria es acumulable o si esa pérdida cambiaria es deducible, porque puedo tener ganancias cambiarias o pérdidas cambiarias que son netamente financieras, pero que no tienen ningún efecto de índole fiscal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, cuidar el impacto de la información contable en la situación fiscal de la empresa. Ojo, la información contable es sumamente importante para determinar impuestos, pero insisto, no es su objetivo principal. Todo eso lo tenemos que tener soportado en los papeles de trabajo, son la materia prima de una auditoría, ¿sí? La contabilidad es la materia prima de una auditoría y es la base del cálculo de los impuestos. Es muy sencillo. Seguramente una contabilidad mal hecha me va a dar como resultados impuestos mal calculados, ¿sí? Así es, y es por regla, ¿sí? Entonces tengo que tener una contabilidad eficiente para poder aspirar a tener, en primer lugar, información financiera confiable y, en segundo lugar, impuestos calculados de manera correcta. Ok, entrando un poquito a aspectos particulares. Aspectos particulares de una contabilidad eficiente. Por ejemplo, bancos, pues tengo que tener conciliaciones bancarias, ¿verdad? Y conciliaciones bancarias bien hechas. Tengo que tener, si tengo bancos en moneda extranjera, pues tengo que tener las valuaciones de los saldos en moneda extranjera, ¿verdad? Si tengo inversiones, pues tengo que tener los títulos de propiedad. ¿Qué es lo que me garantiza que yo soy dueño de esa inversión? Una escritura, una factura. ¿Qué es lo que me garantiza que soy dueño de esa inversión? Mi registro contable de esa inversión. Los intereses en un dado caso. Recuerden que a veces tenemos que pagar intereses por comprar una inversión. Entonces, a lo mejor esos intereses no son gastos, sino forman parte del costo de la inversión, pues. ¿Sí? Cuentas por cobrar. Hay que tener la provisión de la venta. O sea, no hay que registrar la cuenta por cobrar hasta que la cobré, pues. O sea, no. Hay que tener la provisión de la venta. Que sean saldos reales, ¿sí? Y los saldos reales solamente los voy a lograr tener si, solo si hago conciliaciones de saldos, ¿sí? Que sean, con las ventas en efectivo hay que tener cuidado. Las ventas en efectivo tienen un tratamiento muy importante y muy particular porque es dinero en efectivo y el dinero en efectivo tiene otras obligaciones, ya sean por lavado de dinero o si son ventas en efectivo de más de 100,000 pesos, hay informativas específicas y especiales que hay que tener al respecto, ¿sí? No mostrar saldos de socios por capital social suscrito pero no exhibido. Ojo, si yo suscribo capital en la empresa, pero no lo aporto, ¿sí? Esa suscripción y nada es lo mismo. O sea, no puedo poner deudores diversos, los socios, capital no exhibido y poner en el capital el monto del capital suscrito no exhibido. Tengo que borrarlo de la cuenta por cobrar y tengo que borrarlo del capital, pues, ¿sí? Las cuentas incobrables, es muy importante que tengamos una provisión también de cuentas incobrables, porque si no tengo una provisión de cuentas incobrables, tengo un menoscabo en la empresa que no lo estoy evaluando, que no es cierto que la utilidad que me está diciendo el estado de resultados que tengo, esa utilidad no es cierta, porque me falta afectarlo con la provisión de las cuentas incobrables. Si son funcionarios y empleados, pues hay que verificar que sean saldos reales, si son personas ajenas a la empresa o a los socios. Y además, si son funcionarios empleados, pues si me deje un empleado, pues que su cuenta eventualmente vaya disminuyendo y no que siempre vaya aumentando, vaya aumentando y vaya aumentando. Pues, o sea, tenemos que tener cuidado con eso. Gastos por comprobar, igual, saldos reales. Hay que llevar el control del saldo y el personal que causa el mismo, porque tanto deudores diversos, funcionarios empleados y gastos por comprobar me pueden llevar a temas de una consecuencia fiscal importante. Si los que están llevando dinero a través de funcionarios empleados, por ejemplo, son los dueños de la empresa, eso se llama dividendos fictos y genera impuestos. Y si los que se están llevando
dinero a través de deudores diversos o funcionarios empleados o gastos a comprobar y la cuenta siempre está mayor, 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 o sea, cada mes sube y sube y sube, entonces la autoridad puede decir que realmente lo que estás haciendo es pagando sueldos disfrazados de un probable pago futuro, pues, y entonces voy a tener problemas no solamente con el SAT, sino también con el IMSS, con el Infonavit, con el gobierno del Estado a través de los impuestos locales sobre nóminas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Anticipos a proveedores o acreedores. Hay que cancelar los anticipos aplicados. Muchas veces en las empresas, yo le doy un anticipo a un cliente, sale el dinero del banco, se carga anticipos a proveedores, luego el cliente me entrega el bien, ¿sí? Pero no me acordé nunca que ya le había dado un anticipo, pero le pago una parte, entonces registro el bien, registro lo que le aboné, según, y le registro una deuda, que le debo una parte, cuando no es cierto. O sea, tengo el saldo en anticipos y tengo el saldo en proveedores. ¿Cómo puedo eliminar eso? Pues solamente conciliando saldos, pues, y analizando analíticas, ¿verdad? En términos de agrícolas, por ejemplo, los anticipos a rentas de tierra, ¿cómo es su registro? ¿Cómo es su cancelación contable? ¿En qué periodo debo de aplicar ese costo? ¿Sí? ¿Cuál es la documentación comprobatoria de esa renta de tierras? ¿Sí? ¿O cuál es el tratamiento fiscal que se le dará a eso? Es muy importante también. Cuando tengo saldos a favor de impuestos, si es IVA acreditable, si es IVA pendiente de acreditar porque no lo he pagado, o si es un IVA diferido, que ahorita vamos a ver un ejemplo de IVA diferido, tenemos que tener las provisiones de las operaciones sujetas a retenciones. Si es un saldo a favor, ¿sí? Hay que ver el soporte documental del saldo a favor. Acuérdense, si es un saldo a favor, en mis estados financieros se tiene que reflejar el saldo a favor, pero también se tiene que reflejar en una declaración fiscal donde se vea el saldo a favor, pues, y tienen que ser coincidentes esos saldos. ¿Sí? Hay que llevar una cuenta específica por el control de los impuestos por recuperar, pues por esos impuestos que yo tengo por recuperar. Muchas veces en las empresas se pierden saldos a favor porque se nos olvidó registrarlo contablemente. Allá está la declaración con el saldo a favor, pero en información financiera no aparece ningún saldo a favor, ¿sí? Y muchas veces se fue a gastos, o muchas veces erróneamente no lo registré, pues entonces tengo que tener una claridad y certeza de ese saldo a favor de qué es de IVA, es de impuestos sobre la renta, es de pago indebido, qué es ese saldo a favor, ¿no? También cosas importantes, hay una cuenta que se llama cultivos en proceso en materia de agrícola, ¿sí? En materia agrícola también puedo tener inventarios o puedo tener una cosa que le llamamos activos biológicos. Ahorita vamos a ver algo de esto. Todo lo que es cultivo en proceso, todo lo que es costos de establecimiento, todo lo que es ganado, aves, pollos, reses, etcétera, etcétera, son activos biológicos, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con la aplicación al costo, ¿sí? ¿Se acuerdan hace rato que decía? Yo tengo el costo de producción, que es desde que empecé a preparar la tierra hasta que tengo fruto. Luego tengo el costo de corte y empaque y luego tengo el costo de distribución. La suma de los tres me da el costo de lo vendido, pero tengo que tener identificado cada uno de ellos. Y tengo que tener cuidado de excluir de los costos los gastos generales o administrativos. También hay que identificar el ciclo de inversión. ¿De qué periodo a qué periodo es mi ciclo de inversión? Por ejemplo, aquí en Sinaloa, los cultivos son los cultivos en proceso o el periodo o el ciclo de inversión de un cultivo se lleva 2 ejercicios. Eso quiere decir que hay 2 años en el que tengo un resultado completo, ¿sí? Algunas empresas nos piden que le mostremos estados financieros del ciclo. O sea, a lo mejor el estado financiero que yo le muestro a la empresa empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio del siguiente año, al margen de lo fiscal o del ejercicio contable normal que es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? Pero entonces, todo eso es sumamente importante, ¿no? Cuando tengo pagos anticipados,
pues hay que ver cómo se van devengando, por ejemplo, los seguros. ¿Sí? Yo tengo un pago anticipado porque pagué una prima de seguro que me abarca un año, pues tengo que hacer las amortizaciones correspondientes, ¿verdad? Igual los activos fijos, pues el soporte documental. En las pólizas no puede ir la factura original de la compra de una camioneta, por ejemplo, porque luego las pólizas van y se guardan en un archivo. Tengo que tener un expediente por separado de lo que son activos fijos. Y bajo ese expediente tengo que llevar el control de altas y bajas. ¿Sí? Cosas muy importantes, las depreciaciones de los activos fijos, el control del papel de trabajo de las depreciaciones. Hay que considerar las altas y las bajas, la segregación de activos en sus componentes, porque a lo mejor yo tengo un camión que luego le hice una caja y se la adapté, y entonces sigue siendo el camión, pero ahora tiene dos componentes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Los proveedores acreedores, hay que provisionar el 100% de las operaciones realizadas, hay que clasificar los actos de moneda extranjera por separado, los documentos por pagar, documentación de pagarés, los contratos que soportan ese documento, los registros de los intereses, los expedientes de pago, la porción circulante del activo a corto plazo. Acuérdense que los estados financieros pues son activos exigibles o disponibles, ¿no? Ese es el orden de acomodo entre mi balance o mi balance. Los impuestos por pagar. Hay que diferenciar la cuenta de impuestos provisionados a los impuestos causados, ¿sí? Acuérdense, el impuesto sobre la renta se causa por ejercicio. Una cosa es los pagos provisionales que voy haciendo durante todo el año y otra cosa es el impuesto causado en el ejercicio. Tengo que aprender a provisionar ese impuesto del ejercicio o las retenciones de impuestos también, que son diferentes, ¿no? Hay que tener bien documentadas las aportaciones y retiros de los socios o accionistas al capital contable, ¿sí? También, de repente encontramos empresas que hicieron aportaciones para futuros aumentos de capital de hace 10 años y todavía siguen ahí, pues, o sea, ¿qué se va a hacer con ese capital? ¿Se va a capitalizar? ¿Se va a regresar? ¿Qué se va a hacer? Pues, o sea, que hay un periodo en el que no sé qué hacer con esa aportación, eso es congruente, pero que tenga 10 años y no sepamos qué vamos a hacer con ella, pues eso ya no es congruente, ¿verdad? En materia de cuentas de resultados por los ingresos, hay que ver los ingresos nacionales o los ingresos del extranjero. Si son nacionales, pues tengo que tener expedición de facturas, ¿verdad? De CFDIs, ¿sí? O hay que ver si son nacionales, pero que se dan a un comercializador, pues entonces tengo que tener una liquidación de un comercializador o de una unión de crédito o de una unión que vende mis productos, ¿verdad? Si son ingresos del extranjero, pues hay que tener las liquidaciones de los distribuidores extranjeros, de los brokers, que es la base contable, ¿sí? Hay que tener el contrato de distribución debidamente firmado y en su caso hasta traducido al español, ¿sí? Hay que tener los reportes adjuntos a las liquidaciones, los pedimentos y las facturas comerciales de exportación. Todo eso forma parte de mi contabilidad. Los costos de producción, que ya lo decíamos hace rato, los traspasos que tenemos que llevar de cultivos en procesos al cierre de cada ciclo, los cargos que van directos al costo o los traspasos que tengo que hacer. Los gastos operativos, identificar claramente cuáles son los gastos operativos, cuáles son los gastos generales, cuáles son los gastos administrativos o cuáles son los gastos de venta o cuáles son, cómo tengo estructurado mi política contable y mi catálogo de cuentas. Hay que diferenciar claramente qué es un gasto y qué es una inversión, ¿sí? Un gasto que lo registro como inversión, pues me da una falsedad en mi información financiera. O una inversión que lo registro como gasto, pues también me da una falsedad en mi información financiera, ¿verdad? Al margen de los efectos fiscales que eso pudiera llevar a tener. Los gastos operativos, pues hay que poner especial atención a los que son bases para retenciones. Por ejemplo, honorarios, arrendamientos, fletes, sueldos y salarios, porque los sueldos y salarios no necesariamente tienen que estar en gastos, ¿verdad? Puede estar en cultivos en proceso también. Las cuotas al IMSS, que también me generan retenciones, ¿verdad? Retenciones obreras. Los productos financieros, hay que diferenciar los intereses de bancos de los intereses de otras personas morales, porque tienen un tratamiento diferente cada uno de ellos.
Los gastos financieros, diferenciar entre intereses de bancos y de otras personas morales también, igual que los productos financieros. Recuerden que las comisiones bancarias no son gastos financieros, son gastos de administración, ¿sí? Y muchas veces los tenemos ahí en gastos financieros, son gastos de administración. Otros ingresos, identificar los mismos de acuerdo a su tasa gravable para el IVA, acumular en su caso los estímulos fiscales que tengamos, ¿sí? Cuando sean estos acumulables, como es el crédito diésel, por ejemplo, ¿sí? Los otros gastos, definir claramente los conceptos utilizados, evitar crear subcuentas como diversos, ¿sí? No, tenemos que tener información clara y precisa, obviamente guardando aquel concepto que les dije de importancia relativa, ¿no? Los impuestos a la utilidad del ejercicio, lo que es la provisión del ISR causado en el ejercicio, o si tuve utilidad o pérdida, traspasar esa utilidad o pérdida de ejercicios anteriores, pues, o sea, ¿sí? Dentro de la cuenta de utilidad o pérdida de ejercicios anteriores, pues que vaya diferenciado la utilidad o la pérdida que tuve en cada uno de los años, ¿no? Y cómo es el resultado conjunto de todo, ¿no? Si hay necesidad de utilizar cuentas de orden, pues hay que utilizar las cuentas de orden, ¿verdad? Por ejemplo, el crédito diésel. El crédito diésel que proviene de las adquisiciones del diésel en las empresas agropecuarias, ¿sí? Ese crédito diésel es una cuenta o un estímulo probable que voy a utilizar. ¿Cuándo voy a saber si voy a utilizar ese estímulo? Pues cuando tenga el impuesto donde yo pueda acreditar ese estímulo, ¿sí? Pero mientras eso sucede, pues yo tengo que llevar una cuenta de orden para saber el saldo del probable estímulo que yo puedo acreditar en el momento en que tenga contra qué acreditarlo. Pues. Y una vez que lo acredito, entonces moveré registros contables dentro de las cuentas de balance o dentro de las cuentas de resultados. Pero en tanto sea un probable estímulo, eso se va en cuentas de orden. Vamos a ver así rapidito. Por ejemplo, ¿cómo determinar la utilidad o la pérdida fiscal o contable en la venta de un activo fijo? Cuando yo vendo un activo fijo que forma parte de mi actividad empresarial, ¿sí? Entonces yo tengo que tener, como en este ejemplo, por ejemplo, yo tengo una camioneta. No sé si alguien me puede ayudar diciéndome si se ve el movimiento del mouse en las pantallas. Pero si yo tengo un activo fijo, por ejemplo, ok, sí se ve, muy bien. Si yo tengo una pick-up, yo tengo que tener el monto original de la inversión, ¿verdad? El famoso MOI. Su MOI fueron 195.643. Tengo que tener la fecha en que la adquirí y la fecha en que la vendí. Tengo que tener el precio de venta, o sea, el precio en la que lo estoy vendiendo y el precio en que la estoy vendiendo ya sin IVA. ¿Qué es lo que sigue? Pues determinar lo que le llamamos su saldo por redimir. ¿Cuál es el saldo por redimir? El saldo pendiente por depreciar. Recuerden, si yo lo adquirí en febrero, pues me quedaron 10 meses del 2007, ¿verdad? Entonces 10 meses al 25% anual, esto es lo anual, esto es lo mensual, por 10 meses, pues esta es la depreciación del 2007. Y luego tengo la del 2008, la del 2009, y como lo vendí en abril del 2010, pues tengo 4 meses completos de uso, ¿sí? Entonces, esta cantidad 4 veces son 16,000. Entonces, me queda una depreciación histórica de 154,000. Es muy sencillo, si mi MOI fueron 195 y la depreciación histórica fueron 154, pues yo tengo un saldo por redimir de 40,759. Ese saldo por redimir, para efectos fiscales, se actualiza, ¿verdad? ¿Cómo se actualiza? Con los índices nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del último ejercicio de uso entre el mes de adquisición, ¿sí? Entonces, la primera mitad del último ejercicio de uso es febrero, porque la vendí en abril, ¿verdad? Entonces es enero, febrero, marzo y abril. Enero, febrero es la primera mitad, febrero es el último mes de la primera mitad del uso, ¿sí? Como nada más lo usé 4 meses, entonces es febrero del 2010 entre
el mes de adquisición, que es febrero del 2007. Y eso me da como resultado un factor de actualización de 1.1547. Entonces agarro el saldo por redimir por el 1.1547 y eso me va a dar el costo fiscal que tengo de esa camioneta pica. ¿Ah? Y es muy sencillo. Pues si el precio de venta fueron 68,000, contablemente tengo un costo de 40,000, pues tengo una utilidad contable de 28,000. Y el costo fiscal es 47, pues tengo una utilidad fiscal de 21,000. Entonces, ¿cómo debo de registrar esa venta para tener un registro correcto? Yo tengo una entrada a bancos, 80,000 pesos, eso fue lo que me pagaron por la camioneta. Tengo otros ingresos, un concepto que se llama utilidad en venta de activo fijo, la utilidad contable, ¿verdad? La utilidad contable. Luego tengo un IVA trasladado y tengo que dar de baja la depreciación acumulada que traía de ese bien, ¿verdad? Porque esa depreciación también estuvo registrada en mi contabilidad. Tengo que dar de baja el activo fijo porque ya no lo tengo. ¿A qué valor? Pues al valor en que lo adquirí, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, pues ya tengo mi registro contable de manera correcta. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa un concepto que regularmente las empresas no lo hacen tan bien, pues, porque lo que hacen es cargan a bancos con otros ingresos, los 80,000 menos el IVA y contra IVA trasladado. Nunca me dan de baja el activo fijo, nunca me dan de baja la depreciación, ¿no? Entonces, esta es la manera correcta. Otro, ¿cómo registrar contablemente el ISR del ejercicio? Para empezar, el impuesto se causa al cierre del ejercicio. Por lo tanto, aunque yo lo calcule en enero, el impuesto del ejercicio, yo lo tengo que registrar dentro del ejercicio en que se trata. Por ejemplo, para provisionar el ISR causado en el ejercicio, yo tengo impuestos sobre la renta, 10,500 es impuestos a la utilidad, ¿sí? A lo mejor de pagos provisionales tengo 8,500, ¿sí? De retenciones que me hicieron por terceros tengo 100 pesos y tengo un subsidio al empleo que me voy a llevar contra el impuesto al ejercicio de 500 pesos. La sumatoria de estos tres son anticipos de impuestos, ¿verdad? Que van contra los 10,500. Si yo tengo 10,500 de impuesto causado en el ejercicio y tengo anticipos de 9,100, quiere decir que yo, a más tardar el 31 de marzo o el 30 de abril, depende si soy persona moral o persona física, yo tengo que pagar un ISR de 1,400 pesos todavía. Y ahí queda la provisión del ISR del ejercicio. Algo similar sucede cuando tengo PTU calculada también, pues yo tengo que registrar la PTU causada en el ejercicio, ¿sí? Dentro del concepto de otros gastos, PTU, ¿sí? Y con una provisión de PTU por pagar, ¿verdad? Porque esa PTU, ¿cuándo la voy a pagar? La PTU la voy a pagar, hasta, depende, ¿verdad? Si soy persona moral, mayo, si soy persona física, junio, ¿no? Entonces también esto es importante. Otro punto que también es muy recurrente que encontremos errores en los registros contables en las empresas. ¿Cuándo es eso? Cuando yo pago un concepto como, por ejemplo, honorarios, ¿sí? Honorarios que se los estoy pagando, yo soy persona moral y se los estoy pagando a una persona física. Y los honorarios llevan retenciones de ISR y llevan retenciones de IVA de por medio, ¿sí? Pero que además no los pago en el momento, sino los provisiono y los pago en un futuro. Fíjense bien, cuando sucede eso, aquí tengo un ejemplo. Yo tengo gastos de administración, honorarios profesionales, 5,000 pesos. Tengo un IVA por acreditar, ¿sí? De 800 pesos. Y tengo una cuenta por pagar de 5,800. Fíjense bien cómo este es el primer paso, el paso 1 de 3. Cuando provisioné la deuda que tengo con el profesionista. Fíjense cómo cuando provisioné la deuda que tengo con el profesionista,
¿Dónde estoy poniendo las retenciones? En ningún lado, ¿sí? Porque yo en ese momento, yo le debo al profesionista 5,800 pesos. Le debo los 5,000 del servicio más los 800 pesos del IVA. Eso es lo que le debo, ¿sí? Si posteriormente yo le pago, ¿sí? Cuando pago ese servicio que me dieron, yo voy a cargar a acreedores diversos los 5,800. Voy a cargar al IVA acreditable una tercera parte del IVA, ¿verdad? De los 800 pesos, porque es lo que ya estoy pagando en ese momento, y ese se convierte en IVA acreditable, ¿sí? Ese ya es IVA acreditable. Y voy a cargar también a un concepto que se llama IVA diferido. ¿Por qué? Porque en ese momento ese IVA no es acreditable. Va a ser acreditable hasta que lo pague, hasta el mes en que lo pague. Pues. Entonces voy a cargar a un IVA diferido, ¿sí? Y voy a abonar al IVA por acreditar que provisioné en el pasado. Aquí lo voy a abonar, ¿sí? Y además voy a poner impuestos por pagar porque aquí es cuando tengo la obligación de pagar las retenciones de ISR y de IVA, ¿sí? Aquí tengo las retenciones y el cheque que le voy a dar a este prestado de servicios es de 4,767 pesos. O sea, sí es cierto que le debía 5,800, pero le estoy reteniendo 1,033, por lo tanto le pago 4,767, ¿sí? Ese es el paso 2. El paso 3 es cuando yo tengo que pagar estos 1,033 pesos. Cuando yo los pago, ese es el 3 de 3, yo voy a impuestos por pagar, cargo, porque disminuyo mis impuestos por pagar, cambio mi IVA, porque ahora el IVA diferido que tenía se convierte en IVA acreditable, ¿sí? Y saco de bancos los 1,033 pesos. Pero nótese cómo aquí cambio, en ese momento que estoy pagando las retenciones, cambio mi IVA diferido a IVA acreditable. Este es un concepto también que lo vemos con muchos errores en las empresas. ¿Ok? Tengo unas preguntas por ahí, las voy a ver de una vez antes de pasar al siguiente tema. Me dicen, esa cuenta de anticipos de impuestos es un pasivo. Bueno, los anticipos de impuestos no. Los anticipos de impuestos es un activo porque son anticipos que voy dando. ¿Sí? Yo di un anticipo de 1,000 pesos contra bancos. El que es un pasivo es el impuesto anual causado. Si lo veo en el ejemplo, donde veíamos aquí, este impuesto por pagar es el pasivo. Este era un activo circulante que lo estoy cancelando al abonarlo, ¿sí? Y este es un gasto, ¿sí? Un gasto que lo disminuyo con unos anticipos que ya tenía y me queda un pasivo, ¿ok? Por ahí hay otra pregunta. Es una cuenta de activo, efectivamente. Muy bien, César. Dice, por fin veo que alguien tiene el mismo criterio que yo para el registro de honorarios y sus retenciones en momentos distintos. Es correcto. Bueno, yo espero que lo de si es activo o es pasivo ya quede, ¿no? Porque hay las dos cosas. Es activo y es pasivo, ¿no? Ah, y también tienes razón, Rafael Ochoa. De repente, ese pago de honorarios, ese cheque que yo di de honorarios, pues me quedó en tránsito al cierre del mes. Y si me quedó en tránsito al cierre del mes, entonces tengo que hacer otro registro, ¿verdad? Porque entonces ya no se cobró el cheque y entonces tengo un IVA acreditable en tránsito, ¿verdad? Que también es importante, ¿no? Correcto. Muy bien, vamos a entrar a este punto, que con esto terminamos. Lo voy a ver rápido, porque realmente lo que me interesa a mí de esto es que tengamos claro que hay una norma de información financiera especialmente para las actividades agropecuarias y es el boletín E1 de las NIF, el E1.
que habla, insisto, de actividades agropecuarias. Fíjense bien. Insisto, lo voy a ver un tanto cuanto rápido, ¿no? Primero, ¿cuál es el fin de este boletín? Es establecer el tratamiento contable de la transformación de activos biológicos en la administración de actividades agropecuarias, que cuando hablamos de actividades agropecuarias pueden ser agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, etcétera, ¿no? Así como su correspondiente presentación y revelación en los estados financieros. ¿Y por qué hay un boletín específico? Pues porque las actividades agropecuarias tienen un tratamiento muy particular y muy específico. Si yo junto una vaquita con un torito y les doy de comer, a lo mejor mañana no voy a tener una vaquita y un torito, sino voy a tener una vaquita, un torito y un hijito. ¿Sí? ¿Y qué hicimos nosotros para que esté ese hijito? ¿Sí? No puedo decir que fue producto de una actividad de darles de comer o de darles, sino que es naturaleza, pues. Entonces, ese es el asunto, pues. Por eso es igual. Si yo tengo una vaquita, lo mismo la vaca me da leche, leche que la vendo, leche que la hago queso, leche que la hago mantequilla, ¿sí? Y entonces son transformaciones diferentes. Si yo tengo gallinas, puedo tener gallinas que me dan huevos, huevos que los vendo, o gallinas que vendo la carne de la gallina, ¿verdad? Entonces, por todo ese tratamiento son muy específicos y este boletín lo que intenta hacer es darnos los parámetros de cómo debemos de registrar contablemente todas esas circunstancias especiales para poder tener información financiera de calidad. ¿Ok? El alcance, las normas de este boletín aplican a todas las entidades que realizan actividades agrícolas, insisto, cuando el boletín habla de agrícolas, ganadera, silvícola, pesquera. Con relación a activo biológico, ahorita vamos a ver qué es un activo biológico, ¿sí? Los productos agrícolas en el momento de la cosecha son el producto cosechado de los activos biológicos, únicamente a la fecha de la cosecha. De ahí en adelante, esos artículos se consideran inventarios, ¿sí? Si yo me dedico a sembrar maíz, ¿sí? Los productos agrícolas son las toneladas de maíz que trillé, ¿sí? Ese es el producto agrícola. Si ese maíz luego lo embodego, se considera un inventario, ¿sí? Y subsidios gubernamentales. Estos son los tres conceptos que abarca este boletín, ¿no? La actividad agrícola incluye un amplio rango de actividades, por ejemplo, la cría de ganado, la silvicultura, la cosecha o corte anual o continuo de un sembradío, el cultivo de huertas, plantaciones, la floricultura, la acuicultura, ¿sí? Y ciertas características comunes que existen dentro de esta diversidad. Por ejemplo, ¿qué características? La capacidad de cambio, lo que les dije ahorita de las reses, pues. La administración del cambio, la medición del cambio. Es importante que yo, como dije ahorita, una vaquita y un torito y luego nació un becerrito, pues yo tengo que ver la administración de ese cambio y tengo que tener la capacidad de medición de ese cambio, pues, ¿sí? Que fue, voy a decir, un cambio natural, ¿no? Por ejemplo, un activo biológico es un animal o una planta viva, ¿sí? Un árbol es un ser vivo, ¿verdad? Una vaca, una gallina, un pollo son animales vivos, pues esos son los activos biológicos. El producto agrícola es el producto cosechado de un activo biológico, ¿sí? La actividad agrícola es la administración que hace una entidad de la transformación biológica de los activos biológicos para su venta en productos agrícolas o en activos biológicos adicionales. Porque yo puedo vender las gallinas, pues, y entonces estoy vendiendo un activo biológico. Pero a lo mejor yo empecé con 1000 gallinas y ahora tengo 5000. Pues, o sea, ¿por qué? Pues por la naturaleza, ¿verdad? La transformación biológica que comprende el proceso de crecimiento, de generación, producción y procreación que causan cambios cualitativos o cuantitativos en un activo biológico, ¿sí?
Fíjense cómo habla de la degeneración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues obviamente, cuando venden las gallinas, cuando una actividad es huevo, vender huevo, ¿sí? ¿De dónde nace el huevo? De las gallinas, ¿verdad? Mientras sea una gallina que está en un nivel de vida productiva donde va a poner huevos todos los días, pues no van a vender a la gallina, ¿verdad? ¿Cuándo van a vender a la gallina? Cuando ya no da huevos, pues. Entonces, por eso es que se va degenerando, pues, por producción o por procreación, ¿no? La cosecha, todos estos son términos que define el boletín E1, ¿eh? La cosecha es la separación o desprendimiento de un producto, de un activo biológico o el cese del proceso de vida de un activo biológico, ¿sale? Esa es la cosecha, el cese del proceso de vida de un activo biológico. Subsidios gubernamentales son apoyos económicos otorgados a una entidad específicamente por su actividad agrícola. Ahora, un mercado activo es un mercado donde todas las condiciones siguientes existen. Los artículos comercializados dentro del mercado son homogéneos. Los compradores o vendedores interesados se pueden encontrar en cualquier momento y los precios están disponibles al público. Eso es un mercado activo, que son definiciones del mismo boletín, ¿no? Fíjense, esto es importante porque tiene que ver mucho con mis registros contables. Valor en libros es el importe que un activo está reconocido en el balance general. Si yo tengo un cultivo perenne, voy a inventar, tengo una siembra de mango, ¿sí? Mi valor en libros es todo lo que yo le estuve invirtiendo a esa huerta de mangos hasta que tengo mangos por primera vez. Ese es un costo, el costo de lo que le llamamos costo de establecimiento, ¿sí? Es un activo biológico, sin duda alguna, pero es un activo biológico que tiene una evaluación en libros de todo lo que yo le invertí para tener mangos. Cosa diferente es el valor razonable. El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de libre mercado. Oye, yo tengo la huerta de mangos, pero yo no tengo los canales de ventas de la huerta de mangos, ¿sí? ¿Cuánto vale para mí la huerta de mangos? ¿Y cuánto valdrá para alguien que tiene todos los canales de distribución de mangos? ¿Sí? Entonces ese es el valor razonable, el valor que puede ser intercambiado, un activo entre las partes interesadas. Pues. El costo de punto de venta son aquellos que se incurren al momento y en el lugar de la venta. Esto incluye las comisiones a corredores o distribuidores, que esto yo lo he venido manejando como los gastos de distribución, ¿verdad? Los gastos por vender mi producto, ¿sí? Recuerden que les hablaba de 4 costos, ¿eh? El costo de establecimiento en caso de cultivos perennes, el costo de cultivo, el costo de corte y empaque y el costo de distribución, ¿verdad? El mismo boletín establece reglas de evaluación y me dice, una entidad debe de reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando y solo cuando la entidad controle el activo como consecuencia de eventos pasados. ¿Sí? Es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluyan a la entidad. Sí, claro, ¿va? El valor razonable o el costo del activo se puede determinar en forma confiable, verificable y objetiva. Eso se dice más fácil que lo que es, ¿eh? Las reglas de evaluación. Los activos biológicos deben de ser evaluados en su reconocimiento inicial y a la fecha de cada balance general a su valor razonable menos los costos estimados de punto de venta, excepto por el caso descrito en el párrafo 37, cuando el valor razonable no pueda ser determinado en forma confiable, verificable y objetiva. Y lamentablemente, en la mayoría de estos tipos de activos biológicos, su valor razonable no es posible determinarlo de manera confiable, verificable y objetiva. ¿Por qué? Porque depende de muchas circunstancias. Depende de clima, depende de plagas, depende de mercado, depende de producción,
Depende de muchas cosas, pues, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fue la influencia de uno? Me acuerdo que andábamos viendo a una empresa en Tehuacán, Puebla, que se le murieron quién sabe cuántos miles de gallinas, o sea, y de pollos, o no me acuerdo, pues, pero era impresionante lo que se murieron, pues, y se murieron por una enfermedad, pero una enfermedad que no enfermó a 5, a 6, a 7, enfermó a miles, ¿sí? Entonces, imagínense si yo quiero determinar el valor razonable, pues no voy a llegar nunca a eso, pues, ¿sí? El producto agrícola cosechado, los activos biológicos de una entidad debe ser valuado a su valor razonable, menos los costos estimados de punto de venta en el momento de la cosecha. Esta evaluación constituye el costo inicial cuando se utiliza la NIF C4, inventarios o otra norma contable aplicable. Obviamente, si yo ya cosecha y tengo guardados los productos, ¿sí? Pues eso ya no es un producto agrícola, más bien es un inventario, ¿verdad? Las compras de activos biológicos deben reconocerse directamente como tales a su valor razonable menos sus costos estimados de punto de venta y cualquier diferencia contra el costo de adquisición debe registrarse en resultados, ¿no? Son reglas de cómo debemos de evaluar esos activos biológicos. Una utilidad o pérdida generada en el reconocimiento inicial de un activo biológico o su valor razonable menos los costos estimados de punto de venta deben de ser incluidos en la utilidad o pérdida neta del periodo en el cual se genere, ¿no? También hay ciclos, hay periodos, y ahí tiene que ser el reconocimiento de la utilidad o de la pérdida. Si hay un cambio en el valor razonable, pues debe ser incluida en la utilidad o pérdida neta del periodo en el cual se generó, ¿sí? Imagínense que yo tengo el maíz que está sujeto a valor de mercado, y de repente hay un bajón en el precio y yo tengo 100 toneladas guardadas en mi silo, en mi bodega, ¿sí? Y de repente bajó, no sé, 1,000 pesos en la tonelada, pues ¿quién caminó con el valor? Pues ya no lo voy a poder vender a lo que originalmente lo tenía valuado, ¿verdad? Que aquí mismo se dice, se debe tanto a un cambio en precios como a un cambio en unidades o la combinación de ambos. Es como las gallinas que les dije ahorita, pues yo tenía 5 millones de gallinas, pero se me murieron 2 millones con la enfermedad, pues hubo un cambio en unidades. O como dije con el maíz, hubo un cambio en el precio, entonces tiene que haber ese cambio de valor, ¿no? Dice que esto es lo que más común se hace, ¿no? Hay una presunción de que el valor razonable para un activo biológico puede ser determinado en forma confiable, verificable o objetiva. Sin embargo, esta presunción puede ser refutada únicamente en el reconocimiento inicial de un activo biológico para el cual los precios o valores determinados por el mercado no están disponibles o las estimaciones alternativas del valor razonable no son confiables y objetivas claramente. En ese caso, ese activo biológico debe ser evaluado a su costo menos su depreciación y pérdida de deterioros acumulados. Pues, o sea, ¿cuánto me costó producirlo? No, pues me costó 1,000. ¿Y cuánto ha perdido de valor por el transcurso del tiempo? No, pues 100. Entonces lo evalúo a 900. ¿Por qué? Porque no tengo un parámetro de un valor razonable. Esto me lo voy a brincar. Quiero llegar aquí. Sí, fíjense bien, reglas de revelación, revelación, ahí arriba está escrito mal, ¿no? Una entidad debe revelar la ganancia o pérdida acumulada generada durante el periodo corriente por el reconocimiento inicial de activos biológicos y productos agrícolas y además por separado el cambio en el valor razonable menos los costos del punto de venta. Fíjense bien, aquí tenemos unos ejemplos de activos biológicos. Por ejemplo, borregos. ¿Cuál es su producto agrícola? Pues la lana, la lana que le quitas al borrego. ¿Y qué puedes hacer con esa lana? Pues hilos, tapetes, inclusive ropa, ¿verdad? ¿Sí? Pero también puedes vender la carne del borrego, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo tiene diferentes percepciones. Los árboles de una plantación forestal, ¿qué tengo? Pues originalmente troncos. Y luego, ¿qué tengo? Madera cerrada. Si son plantas, por ejemplo, algodón, ¿qué puedo tener del algodón? Ropa, fibra, hilo. Si es caña de azúcar, ¿qué puedo tener del azúcar? Pues azúcar, puedo tener ron,
puedo tener otras cosas también, en ganado vacuno, puedo tener leche, queso, mantequilla, crema, pero puedo tener carne también, puedo tener piel también, ¿verdad? Puercos, puedo tener puercos en canal, o sea, la carne, o puedo tener salchichas, jamones embutidos. Si son arbustos, pues tengo hojas, puedo tener té, tabaco. Si son viñedos, tengo uvas, pero puedo tener vino, puedo tener uva de mesa, puedo tener pasas, ¿sí? Si son árboles frutales, pues tengo fruta, depende de qué sea, puedo tener jugo, puedo tener fruta procesada, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo al final de cuentas, con este boletín E1, sin querer hacernos unos especialistas en boletín E1, pero sí quisimos dejar ahí la semillita plantada de que hay un boletín que habla específicamente de actividades agropecuarias, ¿no? Y que tiene una serie de reglas de cómo debemos de hacer los registros contables en este tipo de empresas. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Pues ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, volviendo un poquito, aquí tengo una, pues no es duda, es más bien una aclaración de Rafael Ochoa que dice que es importante que el IVA retenido se pague en tiempo y forma para su acreditamiento. Es correcto. Si yo retuve un IVA, ¿sí? Yo tengo al siguiente mes de que lo retuve, tengo para enterarlo. O si soy una empresa semestral, pues tendré hasta el semestre para enterarlo y a partir de ese momento sería acreditable, ¿no? Es importante eso. Muy bien, si alguien quiere comentar algo, si quiere hacerlo de viva voz, puede abrir los micrófonos o si quieren pueden escribirlo en el chat. César Martínez, el registro propuesto en el impuesto a la utilidad, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Tiene un abono de anticipo de impuestos, ese debería ser un pasivo que se cancela al pago, ¿no? Lo que pasa es de que si tengo un abono de anticipos de impuestos es porque previamente, cuando yo tuve, por ejemplo, hice un pago provisional, pues cargué anticipos al ISR con abono a bancos. Ese es un activo circulante que tengo, es un anticipo de impuestos o puede ser un activo diferido también, ¿sí? Cuando ya genero el impuesto anual, entonces cancelo todos los anticipos y se va contra mi impuesto anual. Entonces, por lo tanto, puedo tener un pasivo, ¿sí? O puedo tener inclusive un saldo a favor. ¿Cuándo? Cuando los anticipos de impuestos sean mayores a mi impuesto anual causado. Pues entonces, ahí es donde tendría que hacer la cancelación. No, César. Me dice César que los anticipos de impuestos no tienen que pasar por el activo, ¿sí? Que ese pago profesional ya se registra en el gasto mensualmente, ¿sí? Aquí sí diferimos, dice el párrafo 7 de la NIF D4 nos manda que carguemos el gasto. Sí, pero nos manda que carguemos el gasto no de los anticipos, porque el anticipo no es un gasto todavía, porque no tengo todavía, no tengo un impuesto causado todavía. Tengo un impuesto causado en base a una utilidad estimada. Según yo, la NIF D4 lo que me manda es al impuesto anual nada más, ¿sí? No sé si por ahí hay alguien de auditoría, Fernando, o alguien de auditoría que me pueda ayudar con esto, ¿no? El anillo de 4, pero según yo, es un anticipo que pasa por el activo circulante primero o por el activo diferido y luego se cancela, se genera un saldo a favor o se genera un impuesto alterno. ¿Algo más, muchachos? Ya estamos básicamente sobre el tiempo. Yo espero que este esquema de cafecito sea un tanto cuanto más atractivo, donde podamos ser más analíticos o ampliar más en el tema y poder que sea pues más útil, ¿no? Dice, el agotamiento que se reconoce en el ejercicio es deducible, el agotamiento.
¿A qué se refieren con el agotamiento? Ah, el agotamiento del activo biológico. Ah, ok. ¿El agotamiento del activo biológico es deducible? Sí, sí es deducible, pero recuerden que tiene tratamientos diferentes. ¿Qué pasa en activos biológicos? Depende de qué tipo de activos biológicos estamos hablando. ¿Sí? Regularmente, las empresas que se dedican a actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, tienen un régimen fiscal de deducción al pago. Regularmente, y estos son criterios de la autoridad, los activos biológicos se consideran deducibles desde que se pagan en términos fiscales. En términos contables, no. En términos contables, por eso son activos biológicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿El agotamiento del activo biológico, el de mérito, se considera deducible? Sí, aunque insisto que regularmente estas empresas la deducen conforme los van pagando. ¿Sí? Por eso es muy importante separar lo contable de lo fiscal. Es correcto, solo se reconoce contablemente. Es correcto. ¿Algo más? Bueno, si no hay otra pregunta. Muy bien, Leo. Saludos también. César, igual. A ver cuándo nos vemos de nuevo. Pepe, ¿ahí se escucha? Sí, ahí está. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todos, ¿no? Creo que también es importante, digo, me parece una charla muy importante, muy interesante en el aspecto contable, financiero, ¿verdad? Y de lo que debemos de tener en cuenta para que los estados financieros pues tengan esta credibilidad, que tengan información, ¿verdad? Pues en real. También por ahí hemos tenido una experiencia en poder llevar a través de cuentas especiales, vamos a llamarle cuentas de orden, el flujo de efectivo, ¿no? Claro que la información financiera es súper importante para la toma de decisiones, ¿no? Pero también recordemos ahí que en el caso de las AGAPES hay flujos de efectivo, ¿no? Por ahí en cuentas de orden, por ahí comentabas algo, ¿no? Pero podemos también adecuar un catálogo de flujo efectivo que vaya amarrado de los flujos de bancos, ¿no? Hoy en día es muy importante en las revisiones que pues todo lo que entra a bancos o todo lo que se haga a bancos esté bien debidamente soportado y enlazarlo con las cuentas, vamos a llamarle así, fiscales, ¿no? Lo que marca ahí las deducciones autorizadas para efecto de la declaración anual, ¿no? Creo que por ahí también, nosotros hicimos un trabajo ahí en su carnet de ese catálogo de cuentas. Bueno, lo hizo Gilar, lo estuvimos viendo, y creo que es importante ese tipo de herramientas que hace una conciliación entre los flujos de bancos con tus deducciones autorizadas o incluso también con tus ingresos acumulables, ¿no? Entonces ahí está ese puntito, ese comentario, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Correcto, Rafa. Fíjate, César también lo comenta aquí, César Martínez, que dice una contabilidad tetrapartita como lo hacemos en su canal. Es correcto, porque al final de cuentas, yo voy a insistir, la idea de esta plática es que dejemos bien claro, bien preciso, la importancia de una contabilidad eficiente. Cómo llegar a una contabilidad eficiente tiene mucho que ver con mis políticas contables, con mi actividad, para poder hacer un catálogo estructurado acorde a las necesidades de la empresa. No va a ser igual un catálogo de cuentas de una ganadera que una agrícola. No va a ser igual un catálogo de cuentas de una agrícola que de una industria. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo de acorde a las necesidades y a la actividad de la empresa. Puede haber empresas que tengan ciertas combinaciones de actividades y cuando se tiene una empresa que tiene ciertas combinaciones de actividades, el catálogo de cuentas y sus políticas contables tiene que ir acorde a esas combinaciones de actividades también, ¿sí? Pero eso es netamente financiero. Yo insisto, la contabilidad me debe de dar información financiera importante para tomar decisiones, pero sin dejar de lado cómo poder facilitar la operación fiscal también.
Y efectivamente, como bien lo comentas, en Sucarmex, que hicieron ustedes un trabajo muy importante ahí de crear cuentas de orden que estén ligadas, no solamente a bancos, Rafa, porque yo no necesariamente tengo que pagar con dinero, yo puedo pagar con bienes o puedo pagar con servicios también, sino que ese catálogo de cuentas que está después de mis cuentas de balance y de mis cuentas de resultados, yo tengo un catálogo de cuentas en cuentas de orden para efectos de determinar cuál es mi ingreso efectivamente cobrado para efectos fiscales y cuáles son mis deducciones efectivamente pagadas para efectos fiscales. Y que vengan desde la póliza original, pues desde mi registro contable original, que es netamente financiero, pero que al mismo tiempo me sirva para que sea netamente fiscal también. Pues entonces sí, hay que trabajarle un poquito más, pero tengo una gran certeza del resultado fiscal que lo puedo determinar en el momento que yo quiera. Definitivamente, amigo Pepe. Ahí las utilidades y pérdidas cambiarias es muy diferente las financieras de las fiscales. Es correcto. Sí, que de hecho, dentro de los cafecitos, voy a ver la manera de ver si el siguiente cafecito podemos ver precisamente los efectos financieros y fiscales de las diferencias cambiarias, ya sean positivas o negativas en las empresas. Muy bien, hecho. Saludos, amigo. Saludos a todos. Muy bien, saludos a todos. Entonces, si ya no hay más comentarios, pues que tengan una buena semana. Aquí en Los Mochis es un lunes nublado, lluvioso y caluroso, porque muy nublado, pero con mucho calor, ¿eh? Así que tengan una buena semana. Saludos.